y poderosa la palabra, porque proporciona tranquilidad y seguridad a todo aquel que la toma y la recibe. Porque yo sé que Dios a de uno le ha dado promesa, y las promesas de Dios se cumplen a tiempo y fuera de tiempo. Aunque la visión tardare un poco, espérala aún un poco más. Y dice la Biblia, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 33 versículo 12, acerca de la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel. Y dice: a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Hermoso esta bendición. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Es palabra de Dios fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Iglesia, reposa, descansa en el Señor, porque vemos que en esta palabra que el Señor está dando a través de la bendición que impartió Moisés a las 12 tribus de Israel, vemos que la tribu de Benjamín siempre fue la más pequeña. Su número, sus recursos eran limitados, pero eran amados de Dios, como tú y yo en esta casa. Iglesia de Dios, comunidad cristiana, Jehová es Jesucristo mi pastor. Todos somos amados, amados por Dios, porque su amor es inagotable. Su amor nunca nos va a faltar, porque este capítulo registra la bendición de despedida de Moisés. No puede seguir el viaje con el pueblo, y esta es la última oportunidad para abrir sus corazones. Yo no sé cuántos tendrán el corazón endurecido, yo no sé cuántos pensamientos están entenebrecidos, pero lo único que sé es que Dios nos está dando oportunidad. Dios nos está dando siempre una oportunidad para que nos deleitemos en su perfecto y grande amor. Porque es a través de su amor y de lo que tú abres tu corazón para caminar con Dios en la vida y vivir con Cristo en tu corazón, la sombra poderosa del Espíritu Santo siempre te va a acompañar. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo nos deleitemos en esa presencia, que tú y yo experimentemos nuestro corazón abierto para deleitarnos en la presencia del eterno amor de Dios. Por eso, ¿cuál es la bendición que tú quieres? ¿Cuál es la bendición que tú le estás pidiendo a Dios? A través de su amor, a través de su bondad. Porque el amor de Dios es bondadoso, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios lo da todo, porque Él entregó lo más preciado, lo más hermoso de su corazón. Se despojó, Él es dador porque entregó a su hijo. ¿Qué padre va a entregar a su hijo? Porque aún vemos que el patriarca también le pidió a Dios que entregara a su hijo, y Él no lo escatimó. Porque Él sabía que el que se lo pedía era poderoso para levantarlo, aún de la misma muerte. Y nosotros tenemos que creer eso, porque es real. Eso hace parte de las vivencias del amor eterno del Señor. Porque Moisés fue como un padre para el pueblo. Y así como Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, ahora también reciban la bendición del patriarca Moisés, que está con nosotros en Cristo Jesús, el Señor, el Salvador y el bienaventurado entre los hombres. Así es que nosotros soltamos la palabra de bendición para cada una de las tribus. Esto demuestra que los propósitos de Dios para cada hijo suyo son diferentes, y por consiguiente las bendiciones pueden ser generales como individuales. Aún dice la palabra en la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 11, podemos verla allí,
Romanos capítulo 9 versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Solo Dios te escogió a ti, solo Dios te llamó, porque Él llama, Él escoge, Él prepara, Él elige, Él equipa y Él envía. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Somos redimidos, somos escogidos para cumplir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que esto no es por obra, que yo hago esto, yo hago aquello. No te gloríes de lo que hagas. Dale la gloria a Dios, que es el único que se la merece. Porque la gloria es para Dios y el gozo para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Porque para nosotros la iglesia, Cristo también demuestra su amor. En Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, siendo pecadores, nos dio vida, y juntamente con Cristo hoy vivimos. Porque hoy estamos vivos, porque el Señor resucitó para darnos vida y vida en abundancia. No importa qué dolor, qué enfermedad padezcamos, pero es que nuestra vida está guardada en Cristo. Nuestra salud está guardada en Cristo. Entonces el Señor va a usar todos los medios para sanarnos, pero primero tenemos que echarle buena cristomicina, fe, confianza al que dijo que es el mejor médico por excelencia, el gran especialista por naturaleza, y para Dios nada es imposible. Así es que yo reclamo la salud para nosotros, yo reclamo la salud para nuestra familia, yo reclamo la salud para mi vida, porque es Dios el que está prometiendo, y lo que Él dijo de nosotros, Él lo cumplirá. Porque hoy nosotros nos gozamos que el saber que Dios nos ama debe fortalecer nuestra fe y consolarnos en las tribulaciones. Saber que no importa lo que pase, todo resultará para bien. Porque así lo dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Pero acuérdate que no es para todos. La Biblia es clara y lo especifica: a los que aman a Dios. Porque muchos dicen: sí, yo creo en Dios, y por allí lo pueden decir, pero de labios afuera. Pero es que nosotros sí creemos en Dios, porque hemos creído, lo hemos visto, hemos vivido y somos testigos de su grandeza. Creer y conocer, porque aquellos que dicen: yo creo en Dios, pero quién sabe en qué Dios creerán, porque no se ven los frutos de esa fe, no se ven los frutos de esa confianza llamada fe. Por eso yo, iglesia, echémoslo buena cristomicina en la confianza, en la fe y en la mirada del que te ha llamado, del que nos ha llamado, del que ha prometido que Él nunca nos dejaría solos. Así es que Israel sufrió amargas y grandes temores, pero en todos ellos Dios los libró. Sabemos que el pueblo de Israel salió, el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, pero entraron y atravesaron el Mar Rojo, y viendo toda la grandeza y el poderío de Dios, al abrir esas aguas, que dice la Biblia que tímidamente se abrieron y el pueblo pasó en seco, luego allí en el desierto empezaron a dar vueltas y duraron 40 años. Y esos que salieron de Egipto, allí en esas vueltas y vueltas, enredados en la idolatría, porque entonces querían traer a Egipto a meterlos con ellos, adorar los ídolos y hacer lo que a Dios no le agradaba, quedaron en ese desierto y salieron los renuevos. Y esta iglesia es un renuevo de Dios,
Porque tú y yo todos los días nos renovamos en el Espíritu Santo. Todos los días nuestro corazón está dispuesto a ser renovado, a prepararse, a confiar y a creer que Dios nos está librando de muchas cosas. Dios nos está librando de muchas cosas, porque el peligro acecha. Pero así como Dios les dijo allí en el desierto a todos esos israelitas que Él los libraría, que Él no los dejaría solo, que siempre Él los acompañaría. Y esa promesa no solo fue para el pueblo de Israel que fue libre, sino para nosotros en la actualidad. Porque la palabra es para todo tiempo. Así es que nosotros somos libres y hemos tomado la libertad de Cristo. Nos hemos colocado el yugo de la libertad de Cristo. Porque el yugo de Dios no es para atormentarnos. El yugo de Dios no es para amargarnos. El yugo de Dios no es para que estemos esclavizados. El yugo de Dios es para libertad, es para sanidad, es para que veamos cómo se cumplen los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque el mismo Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra, nos bendijo a nosotros, la iglesia, como Moisés bendijo a las 12 tribus de Israel. Esa bendición no se perdió, esa bendición continúa. Esa bendición continúa por los siglos de los siglos, y de generación en generación, porque tu generación y mi generación es la generación de libertad. Por eso hoy tenemos que darnos cuenta cuál es la bendición que nosotros queremos que Dios nos dé a través de su perfecto amor. Porque su amor es inmenso, su amor es poderoso, su amor es inagotable. Cristo ofrece unos brazos seguros en donde podemos dejar nuestros temores y nuestras angustias. Un lugar en donde podemos estar seguros. Porque ¿cuál león te cuidará de las acechanzas del enemigo, sino el león de la tribu de Judá? Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, el Redentor de la iglesia. Alabado sea su santo nombre. Así es que, iglesia, comunidad cristiana, Jehová es Jesucristo mi pastor, una comunidad de brazos abiertos al amor y a la restauración a las familias en Jesucristo. Recuerda que Dios siempre acude a ti y que siempre Dios está con nosotros, y Él nos dio la promesa que nunca nos dejaría y que sus brazos estarían abiertos para abrazarnos a nosotros. Recuerda que eres el amado de Jehová, y entre sus hombres Dios nos sigue amando, porque somos la niña de los ojos del Señor, somos los escogidos, somos los hijos del gran yo soy. Acuérdate que cuando Moisés iba en el desierto, iba a ver al faraón y llevaba su vara, y él dijo: ¿y ahora qué le digo? Si me pregunta quién me envía, él dijo: dile que el gran yo soy te envía. Y es el mismo yo soy de ayer, de hoy y por los siglos, que está con nosotros. Porque, iglesia, llegó el tiempo de tu promoción. Dios hará que las cosas trabajen para que todo se alinee a tu favor y en bienestar de la familia. Porque nosotros trabajamos por las familias. Somos restituidores. Somos esos hombres y mujeres reparadores de portillo, como dice la Biblia en Isaías. Esta casa es una casa de restauración. Y le damos la gloria a Dios, porque todos los días nuestra confianza es que Dios está de nuestro lado en cualquier necesidad. Dios quiere una iglesia sedienta que persiga la santidad y la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Por eso nosotros siempre decimos: bienvenido Espíritu Santo a esta casa. Bienvenido Espíritu Santo a nuestras vidas. Que no sea yo, sino sé tú para hablarle a la iglesia. Sé tú, Espíritu Santo, el que hable por nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, el que reine en cada vida y en cada corazón. Porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios convence, pero solo Dios nos hace felices. Así es que, iglesia, recuerda el consejo del Padre Dios en Deuteronomio 31:6.
Vamos a leerlo, lo que dice la Biblia, Deuteronomio 31:6. Esta palabra poderosa y maravillosa: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Su promesa sigue fiel. Su promesa está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar. Él siempre estará con nosotros. Su palabra lo registra. Y la Biblia ni siquiera se afana, solo lo afirma, porque es la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y que todos aquellos que están desanimados recobremos ánimo. No tengamos temor, ni tengamos miedo de lo que pueda hacer el hombre. Acuérdate que la Biblia dice que el hombre puede matar el cuerpo, pero nuestra alma está segura en Cristo. Él la guarda. Así es que no importa lo que venga. Lo más importante es que Él nos ha prometido: no nos dejará ni nos desamparará. Él siempre, solamente tenemos que confiar. Dios hará. Pero tú también debes ser obediente, guardándote de los ídolos y de las fiestas paganas. No te coloques bajo el yugo extraño. No te enorgullezcas, sino sé humilde. Apártate del mal. Sé honesto con tu prójimo. Solo sé valiente delante del enemigo. Ama y obedece al Señor. Da las primicias de todos los frutos al Señor. Extermina al enemigo que habita dentro de tu corazón. Tenemos que trabajar por esto, porque nuestro propio enemigo a veces somos nosotros mismos. Nuestro propio enemigo es nuestra propia carne, y le echamos la culpa al que está allá afuera. No todas las veces, no todas las veces, porque también nosotros fallamos. Y una de nuestras fallas es no reconocer nuestros errores. Pero saben que cuando yo me equivoco y reconozco mi error, digo: Señor, perdóname, me equivoqué otra vez. No lo volveré a hacer, porque si me vuelvo a equivocar no será de la misma manera que hoy me he equivocado. Porque somos hombres, somos seres humanos, somos carne y nos confiamos. Entonces tenemos que reconocer que fallamos. Tenemos que reconocer y exterminar a ese enemigo que habita dentro de nosotros. Y le echamos las culpas a otro y somos nosotros mismos. Así es que solo la iglesia debe confiar en ese Dios que nos manda a ser obedientes y que nos manda a guardarnos de los ídolos. Los ídolos no son los yesos solamente, no son las estatuillas. Hay muchos ídolos. El dinero. Ahora la gente gasta. Ese es un ídolo, porque entre más dinero tenemos, más queremos. Y entre más debemos, más debemos. Y después estamos que la cuerda ya no alcanza para ahorcarnos. Entonces tenemos que destruir a esos ídolos que tenemos dentro de nosotros. Dios no es ídolo, Dios es un espíritu de poder. Dios es un espíritu en verdad que nosotros no vemos, pero sí sentimos su presencia. Él está aquí en este lugar, y si nosotros somos obedientes al Señor, nosotros veremos la respuesta en lo que pedimos. Porque tu oración será escuchada siempre. Tu oración no caerá a tierra. Tu oración siempre tendrá una respuesta delante de Dios. Tu oración ferviente va a cambiar muchas circunstancias. Porque es que Dios nos dio la promesa: no lo desampararé. Acuérdate cuál era tu condición sin Dios y mira cómo estás ahora. Miremos quiénes somos ahora. Recuérdalo. Yo siempre les digo que cuando yo no conocía a Dios, esta mujer que escasamente se levanta del piso, yo no miraba la estatura de las personas. Pero aquel que me levantara la voz, o se iba con el brazo partido o con las piernas reventadas. Yo no aceptaba porque yo daba. Yo era colérica, malgeniada. Pero hoy míreme, Dios moldeó y yo trabajé para cambiar ese carácter tan voluble que hacía daño.
hoy no soy la sombra. Hoy al que me da aquí, le pongo la otra. Y le damos la gloria a Dios por ese cambio. Entonces tenemos que mirar, tenemos que ver esa condición de donde nos sacó el Señor y cómo hoy estamos, en qué condición. El que cuando va a hablar no habla nada, sino son palabras obscenas. Cuida tu lengua y guárdala para Dios. Y pídele a Dios que te dé un nuevo léxico, sin palabras vulgares, sin palabras obscenas. Y verás el cambio y la transformación. Si usted se robaba algo cuando iba allá donde Esteban en la tienda y se come los panes y no los paga, páguelo. Si se come los guineos y le sacan la cuenta, cóbrame el guineo. Pero no robe, porque eso es robar. Entonces tenemos que cuidarnos de esos ídolos. Tenemos que cuidarnos de esas cosas que nos apartan del verdadero amor de Dios. Entonces acuérdate qué condición tenías ayer y mira la condición que hoy el Señor nos ha cambiado. El Señor nos ha transformado. Y eso nunca debemos olvidarlo. Porque hoy día el privilegio de servir a Dios no es exclusivo de un grupo de personas, sino que es para toda la iglesia. Pues ahora cada cristiano es constituido un sacerdote de Dios. En las casas, familia, el sacerdote es el esposo. La cabeza del hogar como Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces la mujer que gana más sueldo y que tiene mejor trabajo que el esposo no debe menospreciar al hombre, sino llevarlos en la unidad de su amor y del Espíritu de Dios. Porque son constituidos uno. Constituidos uno. Entonces, hoy la iglesia ha sido llamada a servir. No es que son los líderes los que tienen que servir. No son los líderes, son los hermanos ujieres, son los que hacen aseo. Hermanos, si Dios dispone que usted venga y limpie las telarañas, limpie los aires, hágalo. Porque Dios dice que Él nos ha llamado a la iglesia a servir. No solamente dentro de la casa, sino que seamos servidores de aquel que necesite. Al que te pide, dale. No le niegues. Y si ese que te pide te ha hecho mal, dale para que le arda, dice la Biblia. Para que le arda la cara de vergüenza de que te hizo daño y te fue a pedir hoy. No le niegues, dale, dice la palabra. Porque cada cristiano tiene ese privilegio de ser llamado a ser un servidor en la casa o en la obra del Señor. Así es que servir a Dios es anunciando las virtudes de Cristo, de liberarnos de las tinieblas del pecado y trasladarnos al reino de la luz. Hoy somos luz, porque hay mucha tiniebla, pero hoy tú y yo iluminamos la tierra. La Biblia dice que somos la sal de la tierra para salar lo amargo, para arreglar lo que se está dañando, pero que también somos la luz del mundo que brilla y resplandece en cada vida y en cada corazón. Acuérdate que la Biblia habla en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 esta palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es palabra de Dios, fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Eso es lo que enseña la Biblia. Nosotros somos linaje escogido, no somos cualquier cosa. Somos linaje, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y a precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en donde andábamos y nos sacó a la luz admirable. No temamos, iglesia. Echa sobre el Señor toda tu carga, pues Él es nuestro gran ayudador. Dios nos ayuda en todo tiempo. Así es que humillaos pues bajo la poderosa
mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El amor de Dios y tu confianza debe permanecer en Él y en su palabra. En la palabra de Dios, que nos habla de la protección y el amor que Dios quiere ofrecernos a su pueblo, la tribu de Benjamín. Se describe como amada por Jehová y protegida por Él. Y yo digo que esta pequeña manada que está aquí, Iglesia Jehová Jesucristo mi pastor, que somos esa tribu amada del Señor, que somos ese real sacerdocio, que somos ese pueblo santo que Dios llamó, que Dios escogió para que veamos su grandeza. Porque así como el Señor declara en la palabra que la tribu de Benjamín era la más pequeña, nosotros somos los pequeñitos de Jehová. Y Él nos ama. Y como Él nos ama, no nos va a dejar solos nunca. Porque la imagen de estar cubierto y protegido por Dios es poderoso. Y poderosa la palabra, porque proporciona tranquilidad y seguridad a todo aquel que la toma y la recibe. Porque yo sé que Dios a de uno le ha dado promesa. Y las promesas de Dios se cumplen a tiempo y fuera de tiempo. Es que yo estoy esperando hace 20 años una promesa. ¿Y saben cuál es la promesa? Que yo no he trabajado para que se cumpla esa segunda parte en esta casa. Yo trabajé y he trabajado duro. Y no es que tengamos una casa allí y una casa acá. Una iglesia por allá, otra por allá y otra por allá. Dios le plació llevarme y usarme en lugares donde no se habían plantado iglesias evangélicas cristianas. Y no ha sido fácil. He vivido, he luchado, pero no he fracasado. Porque Dios me ha dado la victoria. He tenido que luchar con el mismo diablo. He tenido que luchar en contra de la misma muerte cuando han intentado matarme. No ha sido fácil levantar esta casa, ni ha sido fácil levantar las iglesias, las hijas. Pero hemos perseverado porque hemos creído y estamos creyendo en ese Dios que nos dio esa promesa y esa palabra. Pero Él me dijo a mí aquí cuando llegamos por primera vez a esta tierra que tenía que construir la casa aquí, su casa de reunión, pero yo construía mi casa de habitación. Pero que esto arriba lleva una estructura. Yo tengo que trabajar por eso antes de que mis ojos se cierren. Tengo que trabajar. Por eso no he visto el cumplimiento de esa segunda parte de lo que Dios prometió, porque he sido yo que conozco. No he trabajado para que esa segunda parte se cumpla en esta casa. Y sé que no voy a cerrar mis ojos sin antes ver el propósito de Dios cumplido en este lugar. Porque Él lo prometió, solamente yo tengo que trabajar y ponerlo por obra para que se cumpla y su ojo lo vea. Porque esto tiene unas especificaciones, unas indicaciones que el Señor me dio y las tengo aquí en mente. Y un día las dibujé en una hoja de papel. Y cuando voy a algún lugar que tengamos o tenemos una conferencia, yo siempre, el Señor y su Santo Espíritu me recuerda lo que está aquí y empiezo a dibujar lo que tengo que hacer. Y el Señor me ha dicho, has sido negligente, te cansaste, pero yo estoy contigo. Y Él me dice siempre, pídeme y yo haré. Y sé que esa promesa está en pie. Y hoy lo recordé a la iglesia en el libro de Habacuc cuando empecé el servicio, la palabra. Aunque la visión tardare un poco, espérala. Aún un poco más. Escríbela en tablas para que todo aquel que pase la lea y la entienda. Y para que corra la visión del Señor. Porque eso no se va a quedar en este lugar. La visión de Dios es muy grande. La visión de Dios es amplia. Y la visión de Dios se cumple. Pero tenemos que ser obedientes y trabajar por esto. Porque yo puedo estar predicando a usted esta palabra que ya Dios me habló a mí. Pero estoy recordando
recordando lo que cuando yo estaba escribiendo esta palabra, el Señor también me recordaba que tengo que seguir trabajando para que se cumpla esa visión que Él me dio. Un día, cuando yo, antes de venirme a estas tierras, ya yo conocía estas tierras. Antes de pisar estas tierras, ya el Señor me había traído a estas tierras. Y yo me acuerdo que hoy este barrio no es ni la mitad de cuando nosotros llegamos. Mi hermana Cecilia y mi hermana Dulcina, que están aquí, lo pueden decir. Esto era barro peor que en Charanga. Barro, y nosotros aquí era donde predicamos, y la orquesta eran las ranas y los sapos, y la luz, un palito de escoba con un clavito para colocar el bombillo arriba y así iluminarnos. Pero se llenaba y se sigue llenando, porque la presencia de Dios no se ha ido. La presencia de Dios está aquí. Así es que, manada pequeña del Señor, tribu de Benjamín, como lo describe la palabra, somos amados por Jehová y protegidos por Él. Por eso permanecemos con vida y estamos en este lugar, porque hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y como Dios declara que el ángel de Jehová siempre está con nosotros, Él permanece con nosotros, y los ángeles de Dios siempre nos cuidarán para proporcionarnos tranquilidad y seguridad. Así que esto también indica una relación cercana entre el hombre y Dios, como su Dios que habita cerca de nosotros, y que lo amamos y Él nos ama mucho más de lo que nosotros le amamos a Él. Pero nuestra mirada y nuestra confianza permanece en el único Dios que habita en las alturas, en el único Dios que reina. Porque el amor de Dios es una de las primicias principales temáticas de la Biblia. Todo ese mensaje de los 66 libros que trae la Biblia habla acerca del perfecto amor de Dios, porque Él es el amor. ¿Qué haces tú, amor de Dios? No deseches el amor perfecto de Dios, porque aprendemos que Dios nos ama incondicionalmente, sin importar nuestras debilidades o nuestro fracaso. Si nosotros fracasamos en algo, la mano de Dios estará para levantarnos y para llevarnos a otro nivel de gloria, como Él quiere que esta casa experimente un nuevo nivel de su gloria, a través de su presencia y a través de su amor. Porque este amor se extiende a todos los creyentes y a la tribu de Benjamín, casa pequeña. Es un gran privilegio que Dios diga en su palabra que Él nos ama, que Él nos protege, lo que nos brinda la confianza de saber que no estamos solos, iglesia. Nosotros no estamos solos, porque cuando yo voy a un lugar y me preguntan: pastora, ¿usted con quién viene? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Y dónde están? No se ven, pero están conmigo. Y un ejército me rodea. Entonces yo nunca voy sola a ninguna parte. Hubo un tiempo que a mí me daba temor ir a un lugar sola. Y yo le decía a mi hija: no quiero ir, tengo que ir, pero no quiero ir. Pero voy segura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el ángel de Jehová va conmigo. Y me iba, y me voy sola. Y hoy, porque ustedes saben que he trabajado por esas iglesias hijas, pero que hay una que me ha costado mucho. Y han visto mis lágrimas y mi dolor por esa iglesia. Porque no es la casa, no es el lugar, no es el sitio que se levantó, es la gente. Son los brujos, son los hechiceros, son los demonios, muchas tinieblas. Pero ahí Dios me ha dado la victoria. Ahí yo soy victoriosa, porque le he creído a Dios. Y he desafiado hasta el miedo, he desafiado el temor, porque le he creído a mi Padre, porque he creído en su poder, he creído en su palabra, porque sé que Dios está conmigo y Él permanece donde yo vaya.
su presencia se manifiesta, su presencia se extiende, su presencia hace libertades, milagros, portentos y maravillas. Porque es mi confianza en Dios, que es esencial para todo aquel que le ha creído, y para nosotros los cristianos. Cuando confiamos en Dios podemos dejar ir el control y poner nuestras vidas en sus manos, sabiendo que Él nos guiará en el camino correcto. La cercanía de Dios nos permite ser más confiados en Él. Cuando sabemos que está cerca, sentimos la presencia de su amor y protección en todo momento. La tribu de Benjamín se describe como siendo cubiertos siempre por Dios. Así hoy nosotros debemos estar seguros y confiados que esa cobertura de Dios, como habla la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta casa tiene la sombra de Jehová, el Omnipotente, que nos guarda. Y por eso estamos seguros y confiados. Porque esto es como si Dios estuviera llevando a su iglesia, Jehová es Jesucristo mi pastor, en sus hombros, lo que nos proporciona paz y tranquilidad. Reposa en el Señor, iglesia. Descansa en Dios y echa tus cargas, echa tus ansiedades delante de la presencia del Señor. Porque Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El versículo de Deuteronomio 33:12 que leímos al comienzo es un recordatorio que Dios nos ama y que Dios nos protege siempre. Su amor es incondicional y nos brinda confianza de saber que estamos seguros en sus manos. Él es el poderoso protector que nos cubre y nos lleva a través de la vida. Nuestro Dios Jehová es el Dios eterno, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios que permanece y habita en tu corazón, el que ha colocado la gracia, el que está en tu vida, el Espíritu Santo de Dios. Así es que no dejes, iglesia, de invitar al Santo Espíritu de Dios a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Invítalo a que se plante en tu hogar. Si hay problemas, si hay dificultad, llama a Dios, acude a Dios e invítalo a que se plante en el centro de tu hogar, que Él sea el centro de todo. Porque si hay escasez, tu oración es válida delante de Dios, es escuchada delante de Dios, y Dios va a enviar la provisión de donde Él quiera enviarla, del norte, del sur, del este, de los cuatro vientos cardinales. Pero de que viene la provisión, viene, porque Dios no falla, porque Dios es eterno, Él es todopoderoso y Él está con nosotros como poderoso gigante.